No, pero primero que me expliquen cómo, si él pensaba que desde pequeño su hermano no tenía ideología y andaba con Gánter, ¿por qué confió en él para que sea uno de las personas que recaudaba las donaciones para la campaña? ¿Por qué su hermano lo acompañó hasta el último, como lo podemos ver en la televisión, en una de las grandes concentraciones que hizo en Guayaquil para enfrentar la huelga de los maestros, ¿no, verdad? Pero el punto es este, ¿no? Que la figura de Rafael Correa empieza a resquebrajarse y empieza a aparecer como un hombre de doble discurso. Y este es simplemente un ejemplo de eso, ¿no, verdad? La figura del hombre de izquierda también empieza a resquebrajarse. Justamente ahora son los movimientos sociales, los movimientos llamados de izquierda, que acompañaron a Rafael Correa, estos sectores emergentes, como decía yo, como nuevos actores políticos importantes del sector indígena, que se dan cuenta de que han sido utilizados, que lo de ser izquierda y ecologista no es más que un membrete, y que aquí no es un problema de ideología, sino de una persona que quiere tener cada vez más poder para imponer su voluntad en un régimen donde la corrupción campea y es un negocio. Aunque para mí hay algo más peligroso todavía detrás de esto, que somos también parte de un plan internacional de implantar un totalitarismo bajo diversas formas que éstas puedan surgir bajo líderes populistas, como es el caso de Correa, y donde hay graves intereses. Se derrumba la imagen de Correa de las manos limpias, pero también de las mentes lúcidas. Un gobierno que ha tenido, ingentes recursos como en ninguna época en la historia del país, miles de millones de dólares que se han diluido, que no se ve la obra física, no hay infraestructura que justifique la inversión que el gobierno señala haber hecho para el desarrollo del país. Al contrario, hay 200.000 desempleados, ¿verdad? La inversión es cada vez menor. El gobierno acaba de amenazar a las compañías petroleras de que si no invierten, pues se van a tener que ir, y seguramente así va a ocurrir, porque no se han generado condiciones que brinden confianza a los inversionistas, ni nacionales ni extranjeros. La imagen de Correa no solo se ha deteriorado, pienso yo, a nivel nacional, sino también internacional, tanto por los casos de corrupción, por el mal manejo económico, pero también por gravísimas acusaciones que tienen que ver con sus vínculos con la narcoguerrilla. Hay una serie de documentos y denuncias, incluso de las propias FARC, como el famoso video del Mono Jojoy, o el diario de Raúl Reyes, o los mensajes electrónicos en las computadoras de Reyes, que hablan de los vínculos que tuvieron y de cómo se han sentido defraudados, además, ¿no? por este régimen, ¿no? ¿Verdad? Que les ha visto la cara, cómo se las ha visto a los diferentes otros sectores que mencionaba en el caso de la sociedad ecuatoriana, ¿no? ¿Verdad? Es decir, un régimen sin ideología que solamente busca el poder y que le está haciendo el juego a un plan internacional para que nuestro país forme parte de un eje totalitario, con vinculaciones con países como Irán, ¿verdad? Que deben ser aclaradas, Entonces vemos que en estos 2 años y medio hay un deterioro del gobierno, a pesar de la gran propaganda que existe y a pesar de que en nuestro país todavía hay gente que quisiera tener la esperanza de que es un gobierno que podría traer cambios. Pero esa es una esperanza que se va desvaneciendo cada vez más.
En los casos de corrupción no puedo dejar de mencionar pues los primeros que ocurrieron, como los pativideos, tema de las filmaciones, y un fenómeno también importante que tiene que ver con un punto siguiente que quiero mencionar, que es de qué podemos hacer frente a las amenazas que existen y frente a este régimen totalitario que ha conculcado los poderes. Y es el tema de del miedo que ha generado el gobierno en la población y en los diversos sectores, ¿no, verdad? O sea, aparte del movimiento indígena, de los maestros, de los estudiantes que están protestando en la calle, de los grupos ecologistas que protestan por el incumplimiento de las promesas de parte de Correa, hay otros sectores que están indignados, la población, la clase media, el sector empresarial, pero todavía no se animan a tomar una actitud decidida frente al régimen, a denunciar públicamente el sistema de corrupción que a veces son sujetos de chantaje ellos mismos, por el miedo que ha generado el régimen, que es parte del plan que existe, sobre todo cuando en un momento dado que empieza a surgir el descontento, es necesario utilizar mecanismos represivos y de miedo sobre la población. Debo mencionar que justamente el actor tal vez más importante en la denuncia hacia el totalitarismo, hacia el régimen de corrupción que existe, ha sido la prensa y los medios de comunicación, pero que lamentablemente también son sujetos de presión muy fuerte y de incluso violencia generada por el régimen de Correa. Quiero hablar solo unos puntos más para un poco pasar a la ronda de preguntas y respuestas que creo que va a enriquecer esta presentación. Y quiero referirme sobre todo al tema de qué está haciendo la oposición y qué es lo que podemos hacer. Como decía antes, están surgiendo actores que están saliendo a las calles, las manifestaciones del sector indígena, de los maestros, luchando contra leyes que nunca pensaron se iban a presentar y que están siendo contra ellos justamente, como por ejemplo es la ley de educación que conculca la autonomía universitaria, la libertad de escoger lo que uno quiere estudiar, la propia ley de comunicación que no permitiría que, por ejemplo, hechos como Dayuma, que fue una represión terrible del régimen hacia una población en el oriente, se pudieran divulgar por los medios de comunicación, y que está poniendo también, generando un gran desprestigio a nivel de la Asamblea Nacional, ¿no, verdad?, en el país. Están surgiendo nuevos actores. Por ejemplo, el caso de Carlos Vera, ¿no, verdad?, un periodista que tuvo que renunciar por presiones del régimen en el canal en el que trabajaba y que ha generado gran popularidad y que convoca una marcha. Es una marcha importante, sin embargo, se nota que no participan otros